Hola, bienvenidos a este nuevo video de Excel Linear. Hoy les traemos un nuevo artículo denominado Lista de pendientes de validación de datos en Excel. Este es un tema muy bien tratado en Internet, lo van a encontrar en muchos artículos. Les traemos un método más complejo, digamos, una variación del método tradicional, que para que lo vean lo vamos a mostrar rápidamente. El método tradicional plantea, fíjense, lo que serían las listas de acuerdo a un parámetro que tengo aquí. Tengo otra lista que, de acuerdo al parámetro elegido, me muestra un subgrupo de ese parámetro. Por ejemplo, en este caso, como ven, son marcas de auto y cada marca tiene una lista de modelos diferentes, por lo cual si tenemos un formulario, por ejemplo, y elegimos una marca, nos muestra mediante la lista y la variación de datos el subgrupo, o sea, los modelos correspondientes. ¿Cómo se construye esto? Lo vamos a mostrar rápidamente. A cada rango de datos le llamamos de una manera, por ejemplo, a marcas llamamos marcas y a los subgrupos o listas lo llamamos, por ejemplo, en este caso, como son los modelos de Audi, BMW y Alfa Romeo. Bien, lo que hacemos aquí es muy fácil, fíjense, escribimos el nombre, el cual nombramos el rango, o directamente lo seleccionamos aquí y es lo mismo, lo pueden escribir por la selección de él, y está. Tenemos la lista, y para que me muestre el subgrupo, fíjense, validación de datos, lista, indirecto, H5, que sería esta celda, es decir, que toma el dato que está aquí, en esta celda, para mostrarme luego aquí a cuál de estas listas corresponde. Por ejemplo, sería lo mismo, bien separado del doble, o sea que esto me mostraría, por ejemplo, en este caso, la lista de MW. Fíjense que yo lo aceptar y fíjense que aquí estaría la lista modelo de MW. Pero de una manera estática, si yo selecciono otro modelo, fíjense que se iría mostrando lo de BMW. Para que no pase eso, justamente utilizamos el indirecto, mostramos esta celda y tenemos lista la variación de datos. Esto sería la manera tradicional que está mostrada en muchos blogs y videos. No habría problema. Nosotros lo que traemos es un método mejorado para evitar esto. Fíjense que por cada parámetro que yo tengo que hacer un arreglo a esta sublista de aquí. O sea que tantos parámetros que tengo aquí, tantos listas voy a tener de este lado. Es decir, que tengo que hacer este arreglo, que denomino arreglo, y después tengo que nombrar cada rango, como lo hicimos aquí, con un nombre para que el indirecto tome ese rango después. Es un método un tanto, en este caso como son pocos los datos, no es tan complejo, pero si tenemos muchos datos se puede volver arduo y complejo. Con el método que tenemos ahora es más sencillo. Es un poco complejo la fórmula, pero luego que lo hacen una vez ya les queda y lo pueden usar para su base de datos. ¿Qué tenemos? Siempre lo que tenemos es una base de datos que tiene esta forma de matricial o de lista. Fíjense que son columnas con filas y todas las filas, fíjense, tiene datos. En este caso usamos la misma lista o base de datos que teníamos en el ejemplo del mismo motor de búsqueda en Excel, que eran de autos. Fíjense, vamos a mostrar cómo funciona primero. Fíjense, si elegimos una marca, tenemos los modelos, tal cual la manera tradicional. Fíjense. Y acá fíjense que agregamos en la validación de datos que me muestre este aviso, porque en estos casos siempre que yo cambio una marca, fíjense que no me varía automáticamente el subgrupo, lo tengo que volver a elegir. Si varía, fíjense, acá una marca, tengo que siempre volver a esta lista y elegir un modelo, para que no cometamos un error. Aquí, fíjense, directamente en la lista de variación, escribimos directamente las marcas separadas por una coma, que es lo mismo. Y aquí, fíjense que utilizamos otra fórmula, la misma que está aquí, con un desref, que es una referencia relativa. Ahora vamos a mostrar cómo
formar o escribir esa fórmula para que sea algo automático y no tengamos que estar haciendo los arreglos como estamos en la forma tradicional. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar ciertos datos. Por ejemplo, el primer dato que vamos a necesitar es este que figura aquí, que es un coincidir. ¿Qué hace el coincidir? Por ejemplo, para BMW. En este rango de datos me busca el primer dato que coincide con la marca, en este caso. Fíjense, el primer dato en este rango estarían 1, 2, 3, 4, 5. En el dato 5. Fíjense cómo aparece aquí. El otro dato que necesitamos, con un contar sí, necesitamos saber de BMW cuántas veces aparece en esta lista, en este rango seleccionado. Fíjense que aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, como figura aquí. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Ahora, aquí con estos datos anteriores, fíjense, sabiendo el coincidir este y con la fórmula de dirección, podemos establecer dónde está el primer dato de los modelos que coinciden con la marca que estoy seleccionando. Fíjense, sería en este lugar, fíjense, I12. ¿Qué es lo que figura aquí? Entonces, con la fórmula de dirección, fíjense, yo le sumo, fíjense, 7 filas para que justamente me dé la dirección exacta de esta donde se encuentra el primero. Perfecto, hasta ahí me sigue. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desref, como saben, sabiendo o teniendo como referencia un rango o una celda, puedo referenciar otro rango y otra celda en otro lugar. Lo vamos a usar en este caso para qué? Para nosotros, utilizando esta dirección del primer dato, referenciar los datos hasta aquí abajo. O sea, referenciar todos los datos que corresponden con esa marca. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, escribimos la fórmula del ref, fíjense, indirecto, el primer dato que me pide el ref siempre es la referencia, y le digo que es indirecto de 18, que es, fíjense, justamente que es esta celda donde tengo la dirección. O sea que cuando pongo indirecto de 18, lo que le estoy diciendo es, la referencia es esta celda que está aquí. Luego le digo que, vamos a estudiar la formulita aquí, vamos a sacar esto. Fíjense, me pide fila y columna, le digo 0, 0, o sea que no me muevo, que la referencia es justamente esa misma celda, que no me muevo de ahí. Y después me pide, fíjense de la misma forma, me pide, vamos a sacar esto, la misma fórmula me pide un alto y un ancho, que son los últimos datos. Y fíjense que le digo de 17, este valor 8, le digo que el alto son justamente estos 8 datos que están aquí, que son el total, el rango que tiene el total de modelos de esa marca. Y el último dato, fíjense que es 1, que le digo que es una sola columna, o sea que es este rango que está sombreado justamente. Entonces, lo que interpreta la fórmula, en una celda no se puede mostrar lo que interpreta esta fórmula porque justamente es un rango, pero sí lo puedo mostrar en la validación de datos. Fíjense que tengo la misma fórmula y la validación de datos, fíjense lo que hace. Justamente me selecciona el rango de la marca que estoy precisando. Vamos a cambiar la marca para que vean cómo funciona. Venimos a la validación de datos, fíjense, pongo ahí y fíjense que siempre selecciona los rangos de los datos que estoy precisando aquí. Entonces, ¿qué tenemos con esto? No tenemos que variar nuestra base de datos siempre, vamos a partir siempre de nuestra base de datos que puede tener un número tan grande como nosotros queramos de datos y por supuesto, en este caso de marcas o de parámetros principales. Y entonces, en forma automática, si nosotros vamos agregando datos aquí, teniendo en cuenta ese rango, vamos a tener, fíjense, nuestra lista de validación de datos. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que fíjense que los datos aquí
tiene un ID, pero están ordenados, fíjense que siempre están ordenados en grupos de los mismos parámetros, en este caso de las mismas marcas. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, agregamos aquí una fila con datos, esta, por ejemplo, aquí se tendría que corresponder con Alfa Romeo, pero si fuera, por ejemplo, BMW, yo lo que tendría que hacer es, utilizando alguna función, por ejemplo, esta, ordenar, que me ordene y que me quede así, agrupados por marca o por parámetros principales. Porque si no, de otra manera, la fórmula que tiene la validación de datos me tiraría un error, no tomaría en cuenta este dato. Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, si tengo una macro o un botón que me agrega un nuevo dato, que cuando me agregue la fila esto, me corra otra porción de código de la misma macro que me haga este ordenamiento, para que no se genere ese error. Espero que les haya gustado. Esta idea le puede servir para muchas de sus aplicaciones. Aquí, fíjense, lo que hago es, fíjense, justamente acá selecciono marca modelo, y aquí arriba con fórmula, fíjense, muestro el ID y los demás datos como el precio, que sería una especie de formulario que usted entendería para hacer una búsqueda rápida. Espero que les guste la idea, sigan el blog, hasta la próxima, saludos.